Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de, en este ratito que nos queda, hablar del amparo individual como una de las modalidades, junto a las medidas cautelares, más importantes, por lo menos desde el punto de vista cualitativo, como expresión del proceso individual en el fuero contencioso administrativo. La mayoría, a su vez, de los casos que llegan a la Corte tienen esta impronta, ¿no? Son normalmente casos de amparo o bien casos de medidas cautelares presentadas de manera autónoma o dentro de un proceso de diverso tipo, como puede ser normalmente un proceso ordinario o inclusive un proceso de amparo, llegan por vía del recurso extraordinario al máximo tribunal o por vía de la apelación al tribunal de segunda instancia, o sea, a la Cámara. Vamos a ocuparnos en primer lugar del proceso de amparo. Recordemos que no hay un fuero específico para la tramitación de las acciones de amparo, sino que estas tramitan ante el fuero contencioso administrativo. Recordemos también que el amparo ha sido constitucionalizado, que reconoce dos expresiones, que son la del amparo individual que vamos a ver hoy, pero también la del amparo en su faz colectiva, que se encuentra regulada en el segundo párrafo del artículo 43. El primer párrafo se ocupa del amparo en su expresión clásica, en su expresión individual, y que este amparo, el amparo individual, tiene un origen pretoriano, ¿no? Podemos, si hiciéramos un estudio de las etapas en la vida histórica del amparo, vamos a detectar que en nuestra realidad jurídica nace como una expresión de la Corte, o sea, tiene un origen pretoriano. Vamos a encontrar una segunda etapa en la cual el amparo se va a regular normativamente, va a ser de recibo por un decreto ley, por una llamada ley, dado durante el gobierno de facto del doctor Onganía, del general Onganía, perdón, año 1966, que es la ley 16986, y esta ley nos va a acompañar, va a seguir vigente hasta el día de hoy, pero en el año 94, con la incorporación en el párrafo primero del artículo 43 del amparo individual, vamos a encontrar esta figura en la Constitución, dando así inicio a una etapa, que es la etapa constitucional, que es la que estamos transitando hoy en día, que viene a ser un poquito el corolario de lo que resulta de aquella etapa pretoriana, de la etapa legal, siendo esta última redondeada en sus aspectos más áridos, más extremos, siendo que la ley 16986 tendió a cercenar o a limitar la figura de la acción de amparo en relación con la creación pretoriana realizada en los casos CIRI, para el caso del amparo contra actos del Estado, y COD para el caso del amparo contra actos provenientes de autoridades, de particulares, de sujetos privados. Recordemos, esta acción nace en el año 57, el Estado, el Poder Ejecutivo, ocluye, cercena la posibilidad de acceder a un diario de titularidad del señor Siri, a Siri y a sus empleados, y consecuentemente, al no haber ni en la Constitución ni en el Código Procesal de aplicación una acción expresa para tutelar la libertad de expresión o la libertad de trabajar, también, bueno, se pretende que se tramite esta por la vía del habeas corpus, situación que en el pasado había dado lugar
a múltiples rechazos porque la Corte repetía, bueno, el habeas corpus previsto por la Constitución está para la tutela del derecho a la libertad ambulatoria, nada más. Cuando se trata de otros derechos, no hay una respuesta jurisdiccional, consecuentemente no hay una acción. Decía esto la Corte Suprema, lo repetía en diversos casos. El último precedente es López de Reyes, donde hay una importante disidencia, donde un poco se avisora lo que luego va a ser la mayoría en el caso Siri, que es la consagración de la acción de amparo. El razonamiento de la Corte en el caso Siri es el siguiente: si bien no hay en una regulación constitucional o procesal una respuesta, una acción prevista para la defensa de un derecho distinto al derecho a la libertad de locomoción, al no haber entonces legislado una respuesta para la adecuada tutela de estos derechos, se debe crear esta respuesta de manera pretoriana, y así se le da, digamos, vida a la acción de amparo, ¿no? Reitero, no obstante no haber un texto normativo expreso que cree esta acción, sino que tiene origen netamente pretoriano. Al año siguiente, unos obreros ocupan la fábrica del señor Cot, y entonces se ratifica esta vigencia de una acción para la tutela de los derechos fundamentales. No obstante, este cercenamiento provenir de sujetos privados. En este punto, nuestra legislación, nuestra realidad jurídica es distinta a la mayoría de las realidades jurídicas donde la acción de amparo ha tenido asidero, ¿no? Ha sido creada, ¿no? En otras latitudes, la acción de amparo procede solamente contra actos de autoridades públicas, no así contra políticas o contra actos provenientes de autoridades privadas. Digo política porque, bueno, en lo que tiene que ver con lo colectivo vamos a encontrar que también por vía del amparo tramita el cuestionamiento de determinadas políticas llevadas adelante por sujetos privados, como puede ser la cartelización en materia de precio del cemento, en el caso de Asociación Mercado del Sur, creo que es, resuelto por la Corte, o el caso Fredo, donde se cuestionaba la política de no tomar mujeres para contratar mujeres para servir helados en las heladerías de esta cadena que acabamos de mencionar, ¿no? Bien, entonces tenemos una etapa que es pretoriana, donde descuellan los casos fundacionales Siri-Cot. Tenemos una etapa legal, que la ley 16986 reconoce algunos tópicos sumamente restrictivos de la procedencia de esta acción. Por ejemplo, la prohibición de que el juez declare la inconstitucionalidad de la norma en la cual se funda el acto lesivo, ¿no? Expresamente prevista en la ley 16986, siendo que en la reforma del año 94, al incorporarse la figura en su faz constitucional, ¿no? en su representación constitucional, esto es exactamente contradicho, ¿no? por la Constitución. Justamente la Constitución dice, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la ley en la que se funda el acto lesivo, ¿no? Bueno, esto y otros tópicos que tienen que ver con la rigidez, por lo menos en los términos gramaticales de la ley, con relación al plazo de inicio de la acción, cosa que tiene su lógica en el sentido de que, siendo una acción de naturaleza urgente, junto a las medidas cautelares que procuraremos ver a continuación, bueno, siendo entonces la impronta tratarse de un proceso urgente, no sería razonable que se pueda iniciar la acción luego de transcurrido un lapso muy, muy largo respecto del acto lesivo, ¿no? Entonces, el plazo de 15 días como regla no es objetable. Ahora, cuando se pretende
una aplicación a rajatabla de este plazo, desatendiendo, por ejemplo, la posibilidad de que hubiese un daño de naturaleza continuada, bueno, aquí se muestra como demasiado restrictiva la regulación legal, y así lo entiende la jurisprudencia, que ha interpretado esta norma de una manera más laxa, más permisiva, ¿no? Entonces vamos a encontrar que si bien la segunda etapa, la etapa legal, en su redacción registra una intención de limitar el instituto, de restringirlo en su vigencia concreta al instituto, vamos a encontrar que la jurisprudencia ha ido moldeando, ha ido redondeando los extremos más oblicuos de esta legislación, de modo de volverla potable. Entonces, esto ha sido de recibo por la Constitución en la tercera etapa de la vida del amparo, que es lo que se reguló en el artículo 43, reitero, de la Constitución. Y vamos ahora entonces a ocuparnos de este artículo. Bien, alguno de ustedes que tenga a mano el texto constitucional, le voy a pedir que lea la primera línea del artículo 43 para ir, en su caso, desglosando la figura, y por supuesto, si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna acotación, bienvenido sea esta, ¿no? Bien. Bueno, leo. Dale. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Bien. En el caso... Bueno. Léelo todo y luego... En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funde el acto u omisión lesiva. Bien, bien. María Florencia ha leído en su totalidad el párrafo primero del artículo 43. Ahora vamos a intentar una lectura fragmentada. Lee, por favor, hasta la primera coma. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Bien, bueno. La primera pregunta que nos tenemos que formular desde un punto de vista científico es: ¿a qué alude el constituyente cuando menciona que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo? Toda persona puede interponer la acción de amparo. Aquí vamos a encontrar una mirada, por lo menos doctrinaria, favorable a una interpretación laxa del concepto toda persona. Esto permitiría que una persona interpusiese la acción de amparo en beneficio de otra, ¿no? Toda persona supondría la posibilidad de una acción popular, supondría la posibilidad de que, bueno, no sea el dañado, el que sufra el perjuicio en su esfera vital de intereses, el que inicie la acción, sino que fuera otra persona en defensa de la mera legalidad. Esta es una interpretación posible, pero no ha sido la interpretación seguida por la jurisprudencia de la Corte, ni tampoco por la jurisprudencia de los tribunales inferiores. Toda persona se ha interpretado que es toda persona que resulte afectada. O sea, esta consistencia que se exige para la acción de amparo es consustancial o es consecuencia de que la reforma constitucional mantiene el requisito de la existencia de un caso, causa o controversia para que puedan intervenir los tribunales, en el caso de la Constitución Nacional,
la Corte y los tribunales inferiores. O sea, estos deben intervenir siempre que exista un caso, causa o controversia. La proximidad entre el concepto de caso y la legitimación, bueno, es sabida, ¿no? Existe caso en la medida en que alguien golpee la puerta de los tribunales y esté autorizado para hacerlo. Para ello es necesario probar que se ha visto afectado en su esfera vital de intereses. ¿Por qué digo en su esfera vital de intereses y no digo derecho subjetivo? Porque, bueno, en el diseño ortodoxo clásico de antes de la reforma constitucional, la línea más o menos de división de la actuación de la administración estaba dividida así. En la esfera administrativa, en el procedimiento administrativo, era posible controlar y en su consecuencia defender un derecho subjetivo o un interés legítimo que se entendía como agraviado. Pero para pasar a la esfera judicial era necesario demostrar que se sufría agravio en un derecho subjetivo. Ahora, si esto no se lograba demostrar, bueno, los tribunales no estaban habilitados para actuar. Esto sufre por lo menos un gran interrogante con la incorporación de los derechos de tercera generación, los derechos de incidencia colectiva. Consecuentemente, son llamados, estos derechos de incidencia colectiva son asimilados a lo que en el procedimiento administrativo se entiende como defensa de los intereses legítimos, son algo distinto. ¿Cómo juega esto? Bueno, todo esto va a ser de recibo por la jurisprudencia, tratado por la jurisprudencia, y vamos a encontrar casos, reitero, desde Catán hasta la fecha, donde los derechos en juego, si fuera el diseño clásico, quedarían fuera de la defensa, pero al aceptarse la incorporación de los derechos de incidencia colectiva, quedan dentro de la posibilidad de ser defendidos en sede tribunalicia. O sea, se cuenta con legitimación para ello. Ya no es tan claro que en sede administrativa se defiendan derechos subjetivos e intereses legítimos y que en sede judicial solamente se defiendan derechos subjetivos típicos, ¿no? Entonces, toda persona afectada de DNRC puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Expedita y rápida de amparo. El concepto, los calificativos, los adjetivos expedita y rápida, aluden a que se trata de una acción que al lado de la acción ordinaria da una respuesta pronta a un problema que así lo exige, a una controversia, a un derecho fundamental que exige su restitución en naturaleza prontamente. Por eso se trata de una acción sumarísima, rápida, sumarísima, con plazos breves, que prefiere limitar el derecho de defensa de la contraparte, llevar plazos breves para la contestación de demanda, el ocluir que sea posible un largo debate y prueba, puede afectar el derecho de defensa del demandado y también la posición del actor, si se tratara de una acción ordinaria, pero bueno, se trata de una acción sumarísima. Entonces hay que dar una respuesta rápida y para ello los pasos procesales se ven comprimidos o directamente omitidos, ¿no? Entonces es una acción urgente, es una acción de naturaleza urgente, es una acción rápida. Y se dice también, es una acción expedita, dice la Constitución, es una acción expedita. Expedita y rápida es lo mismo. Bueno, desde un punto de vista semántico, sería posible sostener que se trata de lo mismo. Ahora, desde un punto de vista jurídico, expedito significa libre de obstáculos. ¿Qué significa esto? Que la acción de amparo supone la necesidad de una pronta respuesta judicial. Consecuentemente, no sería razonable exigir
que con carácter previo se tramitase, se transitase la vía administrativa. Es una acción regia, permite ir directamente a sede judicial sin haber recorrido antes la instancia administrativa. Por eso es una acción expedita, es una acción libre de obstáculos, es una acción que no admite excepciones previas, por ejemplo, ¿no?, que obstaculicen el progreso de la acción. Y bueno, es una acción que, por ejemplo, en materia ambiental se dice claramente que ningún óbice, ningún valladar va a impedir al progreso de la acción de amparo, ¿no? Esto es una especie del género amparo, ¿no?, siendo que el amparo de por sí, para todo derecho fundamental, es expedito y de resolución rápida. Bien, te voy a pedir, María Florencia, que leas hasta la siguiente coma. Perfecto. Siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Bien, aquí está el kit del amparo, ¿no? El constituyente, el reformista de 1994, la comisión mayoritaria, la redacción hecha por esta comisión, que es la redacción que resultó aprobada, dice, bueno, se parte de la base, esta comisión parte de la base de la idoneidad del sistema procesal ordinario, ¿no? Entonces, cuando se revela como inidóneo, entonces nace la posibilidad de transitar la vía del amparo, la posibilidad de una respuesta rápida dada por los tribunales ante una afrenta a un derecho fundamental, ante una afrenta grave a un derecho fundamental, y que además, vamos a ver después, que esta afrenta debe tener las notas de lo manifiesto, o sea, surgir por sí solo. Pero bueno, lo que tiene que ver con la existencia o inexistencia de un medio judicial más idóneo está vinculado con esto. El constituyente parte de la base de la idoneidad del sistema procesal ordinario. Consecuentemente, la respuesta del amparo es una respuesta que sigue siendo de naturaleza excepcional, ¿no? No es una respuesta dada para cualquier situación, sino para aquella situación que lo merezca, porque resulta ser que si se sigue otra vía judicial, esta no resulta idónea. Te voy a pedir, María Florencia, que leas ahora hasta la siguiente coma. Contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares. Bien. Acto u omisión de autoridades públicas o de particulares. Bien. Acto u omisión, ¿no? Aquí faltaría en una redacción que siga los cánones clásicos la palabra hecho, ¿no? Acto, hecho u omisión, ¿no? Debemos entender que cuando el constituyente habla de todo acto u omisión, en el vocablo, en el concepto acto, está también incluido el concepto hecho, ¿no? No estamos hablando de acto administrativo en sentido técnico jurídico, sino que acto como comportamiento. Puede ser un acto administrativo o puede ser un hecho jurídico administrativo. Bueno, todo comportamiento de la omisión, de la administración, perdón, sea a través de un acto, sea a través de un hecho, o sea a través de una omisión, es susceptible de afectar un derecho fundamental y consecuentemente es susceptible de la acción de amparo. Decíamos hace un rato que en nuestro derecho también procede la acción de amparo contra actos de particulares. Esto es novedoso porque, reitero, por ejemplo, en el derecho comparado peruano, donde también hay un importante desarrollo de la acción de amparo, en otras realidades jurídicas, se habla del amparo, pero siempre en referencia a actos, hechos u omisiones de autoridades públicas.
en nuestra Constitución, y no es así, se amplía también esa posibilidad a actos emanados de sujetos privados. Bien, sigamos con la lectura hasta la próxima coma. Perfecto. Que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace. Bien, bien. Digamos un poquito más. Con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Derechos y garantías reconocidos por esta Constitución. Bien, por esta Constitución, un tratado o una ley. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a intentar entonces analizar esto. Nos habla de que la conducta lesiva debe ser actual o inminente, ¿no? El amparo está ordenado, está incardinado a poner fin al acto lesivo, nada más y nada menos. Por ejemplo, no se revela idóneo para establecer reparaciones. No. Ponerle fin al acto lesivo significa ponerle fin al acto, el hecho o la omisión de la cual se trate, y nada más, ¿no? Si hubiera cesado, si la lesión hubiera cesado, entonces el amparo es abstracto, no se revela como el medio más idóneo, por ejemplo, para establecer una indemnización porque resulta del acto que ya cesó, se sucedió un daño de naturaleza mensurable, o sea, un daño patrimonial. Para ello, como se puede esperar, están las vías ordinarias. Ahora, si la lesión subsiste, el amparo para conjurar esta lesión es la vía idónea. Entonces, el amparo es vía idónea cuando existe, es actual el daño, o bien el daño es inminente que se produzca. Esto no siempre es claro, porque la inminencia o no del daño va a depender en buena medida de cómo ésta es presentada por el actor, cómo ésta es sostenida por el demandado en el informe del artículo 8 y cómo va a ser valorada, cómo va a ser ponderada por el juez a la hora de determinar esa inminencia. Por cierto, el hecho de que el daño todavía no sucedido resulte inminente o no es problemático y, como les decía, va a depender en buena medida de aquello que se aduzca, de aquello que se conteste y de aquello que se valore por el juez a la hora de desestimar el límite o a la hora de resolver por el fondo la acción de amparo. Pero siempre se procura evitar un daño que es inminente que se suceda, que sí o sí se ha de suceder. Se podría hablar de una certeza en la de por sí incerteza que supone la inminencia de la producción del daño. O sea, certeza de que el daño de proseguirse se va a suceder, pero es inminente, es incierto porque todavía no se produjo. Lo que hay es una alta probabilidad de que el daño se produzca. Esto para el daño de naturaleza inminente. Ahora, este requisito es no directamente de ninguna atención cuando se trata de un daño que ya se ha producido o que, mejor dicho, que se ha producido y se ha agotado. No, porque entonces no habría posibilidad de conjurarlo, no habría posibilidad. Si se ha agotado, no habría posibilidad
de que cese el daño. Pero que se está produciendo, sí. Volvemos citamos el caso Arenson. Bueno, si por un acto administrativo, no sé, el director del Instituto del Profesorado de Matemática le dice a Arenson, mirá, vos no reunís el requisito de la estatura, consecuentemente no te podés anotar, o tu registro es rechazado, bueno, él sufre un daño porque no puede estudiar, lo está sufriendo ese daño. La acción de amparo está incardinada a evitar que se siga sucediendo ese daño. Entonces se revela como idónea para ese fin. Puede suceder que todavía no se haya realizado el daño. Por ejemplo, no sé, Abenson se haya inscrito, pero todavía no se haya dicho que no se le haya dicho que no, y que como surgía este caso Abenson del año 1985 resuelto por la Corte, surgía el requisito de la estatura de una disposición reglamentaria, y resulta ser que Abenson medía menos de 1,60. Con lo cual, no se le había dicho que no, pero era inminente que se le dijera que no. ¿Por qué? Porque no cumplía un requisito para poder estudiar matemáticas. Entonces, ahí también procede la acción de amparo, no obstante que todavía no se haya dicho, en el caso particular de Arenson, mediante un acto administrativo de alcance individual, que no. Pero bueno, es inminente que se le diga que no. ¿Por qué? Porque este requisito surge de un reglamento. Después, el propio artículo 43, párrafo primero, nos dice que el agravio debe ser manifiesto y debe proceder de un acto, hecho u omisión dado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Tratando de buscarle una razón de ser a la regulación constitucional y también legal, porque la ley 16.986 dice lo mismo, al hablarse de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ¿no? Se tiende a evitar la identificación con discrecionalidad y arbitrariedad, ¿no? El hecho de que una conducta resulte discrecional, ¿no? Discrecional significa optar por una de varias soluciones justas posibles. Esto es discrecional, esto significa discrecional. Y no debe confundirse con lo arbitrario. Lo arbitrario es aquello que la administración hace sin decir por qué lo hace de manera dogmática, de manera inexplicada, sin motivar, sin decir, sin explicitar por qué lo hace. O bien, aunque exista esta explicitación, la fundamentación que se da no es razonable. Por ejemplo, no es razonable exigir el cumplimiento de la regla de la nacionalidad para ocupar un cargo no relevante en la administración pública, como puede ser, por ejemplo, en el caso Mantecón Valdés, el cargo de bibliotecario de la Corte Suprema, un concurso para cubrir la vacante de bibliotecario en la Corte Suprema que exija que los concursantes sean nacionales. Bueno, no tiene razón de ser, porque para ser bibliotecario, no para ser presidente de la Corte o presidente de la Nación, no es relevante ser argentino, o no tiene la misma relevancia, ingresa en el concepto de una categoría sospechosa que, como todos sabemos, requiere que quien introduzca el requisito de estas categorías vinculadas con la edad, con el sexo, con la nacionalidad, con la religión, con el ideario político de alguien, explique el porqué, la razón de ser de esta inclusión. ¿Por qué
va a ser necesario para un cargo, para cubrir un cargo de bibliotecario, por ejemplo, reunir el requisito de ser argentino, nacido en esta tierra, ¿no? Entonces, si no está ese fundamento, o ese fundamento es irrazonable, resulta que es arbitrario, ¿no? Recordemos que según la Corte Suprema, la juridicidad del obrar de todo el Estado y de la administración se nutre de la legalidad más la razonabilidad, ¿no? Podemos citar entre otros el caso Solá, de fallo 320, donde la Corte dice, bueno, una conducta estatal para ser conforme a la Constitución, para ser conforme al ordenamiento jurídico, debe ser legal, o sea, debe estar de acuerdo con lo que dice el ordenamiento jurídico, pero además debe ser razonable. Lo irrazonable es ilegal. No es contrario a la discrecionalidad, sino que es ilegal, ¿no? Discrecionalidad no puede asimilarse a arbitrariedad. La discrecionalidad es controlable judicialmente justamente cuando oculta, subyace tras esa supuesta discrecionalidad una conducta arbitraria, una conducta carente de fundamentos, o que si los tiene, estos no le dan cobertura a la conducta de la cual se trate, al acto, el hecho o la omisión del cual se trate. Por eso se habla aquí de arbitrariedad o ilegalidad. Y se califica para la procedencia de la acción de amparo que esta arbitrariedad o ilegalidad debe ser manifiesta. ¿Qué significa esto? Que debe surgir de un mero ver la conducta, sin mayor... Vos, no grites. Anda para allá, por favor. ¿Por qué me molesta? Anda para allá, por favor. ¿Qué vas a hacer? Son gajes del oficio de tener hijos chiquitos, ¿no? No hay problema. Iniciar una acción de amparo total en nuestra realidad jurídica procede el amparo contra actos de particulares, no contra actos de menores, me parece. Vas a tener ahí un problemita de una excepción, el sujeto pasivo no va a estar legitimado. Bueno, bien, bueno, pero todos ciertamente hemos pasado por esa etapa y te compadecemos y te entendemos. Bien, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. La ilegalidad, la arbitrariedad de la conducta debe surgir de modo ostensible, de modo patente, sin necesidad de un mayor debate y prueba, sin necesidad de una prueba profunda que adune que estamos frente a una arbitrariedad o ilegalidad, en este caso, en el caso que nos ocupa, de la administración. La ilegalidad, para que proceda el amparo, debe ser de carácter manifiesto. Y lo decía María Florencia, era, ¿no? María Florencia, no leía que el origen... Sí, correcto. Bueno, el origen de la vulneración al derecho, mejor dicho, el origen del derecho podía ser la Constitución, un tratado o la ley, ¿no? El derecho podía tener, podía encontrar su fuente, su origen en estas herramientas normativas, teniendo en cuenta la pirámide jurídica, Constitución, tratado o ley. Queda fuera la fuente meramente reglamentaria. Normalmente no, yo por lo menos no me ha tocado ver el rechazo de una acción de amparo por esta razón, o sea, por el hecho de que el origen del derecho va a surgir de una norma infralegal y entonces el amparo no va a servir para darle cobertura a la tutela
de este derecho. Doctrinariamente, científicamente, podríamos decir, bueno, el derecho, por ejemplo, a la protección que tiene un filatelista, siendo que este derecho surge de una norma de naturaleza infralegal, como puede ser un reglamento. ¿Sí? Bueno, el filatelista se agravia de que ha sido vulnerado un derecho que tenga origen en una norma de naturaleza reglamentaria, luego la acción de amparo no va a ser idónea por esta razón. Pero este es un ejemplo de laboratorio. La verdad, reitero, no he visto en la práctica ningún caso en que la acción de amparo fuera rechazado porque el origen del derecho sea de una fuente infralegal. Bien. Bien, María Florencia, te voy a pedir que leas el último parrafito, la última oración del párrafo primero. Perfecto. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funde el acto u omisión lesiva. Bien. Bueno, como les decía, vamos a encontrar una previsión exactamente en sentido contrario en la ley 1986. Esto es producto de que la Constitución se ha hecho eco de la jurisprudencia, donde la jurisprudencia ulterior a la ley 1986 ha declarado la inconstitucionalidad de esta previsión, o bien ha hecho caso omiso a esta, ¿no? En cualquiera de los casos, la regulación, la inclusión específica como última oración del párrafo 43 significa que una norma de naturaleza superior, como es la Constitución, viene a derogar lo previsto en la ley 16.986. Consecuentemente, hoy es posible de perogrullo, pero vale reiterarlo, declarar la inconstitucionalidad, por ejemplo, de una ley, si es que el acto manifiestamente arbitrario o ilegítimo se ha fundado en ella. Por ejemplo, el acto dado por el director del profesorado de matemáticas, al vedar el ingreso de Arenson, va a estar fundado en un reglamento que preveía el requisito de la edad. Según la ley antigua, ¿no? No sería posible declarar la inconstitucionalidad de la norma en la cual se funda el acto lesivo. Según la Constitución, es menester declarar la inconstitucionalidad y es una posibilidad que tiene el juez, que es, digámoslo, una posibilidad que además armoniza con esta potestad que tiene de ejercer un control difuso de la constitucionalidad de toda la norma que tiene ante sí a la hora de resolver un caso, a la hora de dictar una sentencia. Bien, como vemos, como conclusión, el amparo exige el cumplimiento de una serie de requisitos que no son de fácil acreditación. Es bien posible que nuestra situación, que la situación del cliente o del ciudadano, de la empresa que ejercite la acción de amparo, se vea conjurada porque esta acción no se revela como la vía más idónea. No se revela como la vía más idónea por múltiples razones que acabamos de leer. Digamos que la acción de amparo funciona como funciona para el sistema de salud, valga la imagen, a lo mejor no apropiada desde un punto de vista científico, pero muy gráfica desde un punto de vista nenotécnico, como es la de la ambulancia, ¿no? O sea, nosotros para un dolor menor
concurrimos al médico o concurrimos al hospital caminando, tomando un medio de locomoción público o yendo con nuestro propio auto y no llamamos a la ambulancia. Ahora, cuando estamos realmente seriamente afectados, la ambulancia es necesario contar con ella y es necesario concurrir con ella. Inclusive no hemos de esperar que nos atiendan siguiendo un turno preestablecido, sino que la urgencia justifica que seamos atendidos prontamente. Bueno, lo mismo, o el mismo razonamiento es válido formularse con el amparo, por lo menos de cara a la jurisprudencia vigente, ¿no? Después podemos discutir si deberá ser ampliado, deberá ser más estricto la acción de amparo, pero este es una radiografía del status quo vigente. El amparo sigue siendo una vía de naturaleza excepcional y los requisitos que surgen del artículo 43 son requisitos que es menester acreditar, porque si no se corre el riesgo, muy cierto, tal vez, de que sea rechazada por inadmisible la acción, o sea desestimada por una cuestión que no tenga que ver con el fondo de la controversia, sino con la falta de cumplimiento de alguno de estos requisitos, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta con relación a este instituto que quieran formular o alguna apreciación que quieran hacer de cara a su experiencia en los ámbitos en los que se desempeñen, etcétera? No, a nosotros por ahí lo que nos ha ocurrido alguna vez en el instituto fue que algunos abogados que representan a varias productoras han presentado ante la justicia amparos por mora en la contestación de documentación que pida el instituto, pero bueno, hoy eso se ve un poco suplido con el acceso a la información pública, entonces el pedido ya no llega directamente por esa vía y es como un poco más sencillo por ahí de canalizarlo. Sí, tengamos en cuenta que el amparo por mora, si bien es cierto que la Corte lo ha caracterizado como una especie del género del amparo, tiene su impronta propia. El amparo por mora se detiene tiene como objeto, se detiene su objeto en el hecho de señalar una tardanza al funcionario que tiene que resolver. O sea, no entra en el conocimiento de la cuestión de fondo. O sea, el juez hace un análisis meramente formal y de cara a dice, mirá, se han vencido los plazos que tenías para resolver, no lo has hecho, consecuentemente resolvé esta cuestión en el plazo de, ponele, 10 días. Pero no le dice cómo tiene que resolverla, sino que simplemente le dice que tiene un plazo para resolver la cuestión. En la actualidad lo vemos mucho con, por ejemplo, retrasos en la expedición de títulos profesionales por parte de la UBA, ¿no? Entonces se inician acciones de amparo por mora porque, bueno, se hayan vencido los plazos establecidos para la expedición de títulos y se pretende que el juez fije un plazo para que la UBA se expida. Reitero, el juez no entra a analizar las bondades de quien, bueno, acredita en su caso, no sé, haber dado las materias para graduarse como abogado. Este control no lo hace, simplemente dice, mirá, vos tenías, no sé, 6 meses para emitir un título, no lo has hecho, luego tenés un plazo X que fija el juez para hacerlo. Este es el norte del amparo por mora. Debe diferenciarse del amparo tradicional, del amparo clásico, del amparo de la ley 16.986 y del amparo que acabamos de ver, porque este amparo sí está incardinado a entrar en la cuestión de fondo y a resolverla, ¿no? Si procede, si se dan los extremos, los recaudos establecidos por la legislación, o sea, si es admisible, ¿no? El amparo reconoce una etapa de admisibilidad y una etapa de procedencia. Si es admisible, se entra en la procedencia.
y el juez puede entrar en la procedencia, debe entrar en la procedencia, en el amparo clásico, mientras que en el amparo por mora no entra en la procedencia. Simplemente dice, bueno, se han cumplido los plazos, luego resolver la cuestión a este ciudadano, ¿no? Bien. Bueno, vamos a entrar ahora en el otro proceso urgente que me interesaba desarrollar en esta oportunidad, que es el de las medidas cautelares, ¿no? Algunos autores hablan de un proceso cautelar, otros autores dicen que no se trata de un proceso autónomo, sino que la cautelar, por definición, es accesoria de un proceso principal, con lo cual no es posible pregonar que tenga autonomía respecto de este proceso principal. Pero más allá de la discusión acerca de si se trata de un proceso distinto o si se trata de un trámite dentro del proceso, por ejemplo, del proceso ordinario de nulidad, sí es dable postular en ambas posiciones que tiene sus notas la medida cautelar, y que la nota central es que procede cuando hay urgencia. O sea, la razón de ser de la medida cautelar, al igual que en el caso de la acción de amparo, es la urgencia. No se puede esperar. Si se puede esperar, entonces no procede la cautelar, no procede la acción de amparo, no hay urgencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el quid de la medida cautelar? Según los procesalistas clásicos, según Carneluti, según Giovenda, según Piero Calamandrei. Bueno, que el tiempo que le tome al actor demostrar que lleva razón, el tiempo que le tome al actor demostrar que lleva razón, o sea, el tiempo del proceso, no se erija en un enemigo del actor. En el sentido de que por esperar el tiempo y respetar el tiempo de escuchar a la contraparte, de que se produzca la prueba, esto lleva tiempo. El tiempo que le toma que el juez, en su caso, le dé la razón, bueno, que esto no se erija en un fundamento para que cuando se le dé la razón con la sentencia, el actor la cuelgue en un marco, pero no la pueda ejecutar, ¿no? Entonces, la razón de ser del proceso cautelar es evitar que el tiempo que le lleva a demostrar al actor que tiene razón implique la pérdida de su derecho, ¿no? Para eso está las medidas cautelares, para eso está el proceso cautelar. En el ámbito contencioso administrativo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las prerrogativas, tal vez la más importante, que tiene la administración de naturaleza sustantiva, es la de la presunción de legitimidad y de la ejecutoriedad de sus actos administrativos. Con lo cual, es posible aquí y en cualquier país de Occidente pregonar que la administración, cuando dicta un acto administrativo, se presume conforme al ordenamiento jurídico, ¿no? Esto no es en realidad extraño. Las sentencias dadas por el Poder Judicial se suponen válidas, las leyes dadas por el legislador se suponen constitucionales y los actos dados por la administración se presumen legítimos, ¿no? Es una presunción de validez de cualquier producto de un poder estatal. Esto podrá tener razones, como yo pienso, vinculadas con la naturaleza de las cosas. Todo acto estatal se presume conforme a derecho, o bien, como postula un sector de la doctrina,
esto resulta disponible y el legislador puede disponer o no la presunción de legalidad. En nuestra realidad jurídica, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos enuncia como, nota como caracteres de todo acto administrativo su presunción de legitimidad y ejecutoriedad. ¿Qué significa ejecutoriedad? Que la administración puede poner en práctica sus actos por sus propios medios sin necesidad de ir a sede judicial y obtener entonces una sentencia del juez que le diga bien, este acto es conforme a derecho y luego se puede ejecutar. Lo puede poner en práctica, lo puede poner en ejecución por sus propios medios, de modo tal que los recursos administrativos o las acciones judiciales que fueran interpuestas por los particulares sujetos pasivos de estos actos, per se no suponen la suspensión de ese acto, de la ejecución de ese acto, sino que hay que obtenerla a través de una medida cautelar, que en sede administrativa, como regla, es la suspensión del acto administrativo, y en sede judicial es la suspensión del acto administrativo o la medida de innovar o la medida innovativa. En el ámbito federal no se cuenta con un código procesal contencioso administrativo. Esta carencia también rige para las medidas cautelares, o regía para las medidas cautelares. Hace relativamente poco en el tiempo, en el año 2013, fue dictada la ley de medidas cautelares, la ley 26.854, que, bueno, fue pasible de críticas diversas por la doctrina, digamos también que jurisprudencialmente sus previsiones normativas, sus reglas, no han sido hasta la fecha declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal. ¿Y qué dice esta ley de medidas cautelares? Además de regular en especial en los artículos 13, 14 y 15 estas especies de medidas cautelares que les hablaba hace un rato, de suspensión de los efectos del acto, de medida cautelar positiva y de medida de innovar. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las bases de las medidas cautelares? Digamos que las bases tienen que ver con un recibimiento, una plasmación hecha en esta ley de criterios, de algunos criterios adoptados anteriormente por la Corte Suprema y por los tribunales inferiores, ¿no? Digamos que antes de la ley 26.986 se aplicaba el Código Procesal Civil y Comercial, con las modulaciones propias de todo proceso cautelar, cuando el demandado es la administración, o sea, la nota del interés público va a estar siempre presente, no va a estarlo cuando se trata de una controversia entre dos particulares, pero sí va a estarlo cuando se trata de una controversia que tenga por sujeto demandado al Estado Nacional, porque el interés público es el estándar básico de la relación ius administrativa, ¿no? O sea, el hecho de que un particular demande al Estado es una relación ius administrativa y el juez siempre va a tener en cuenta el interés público. Interés público como nota entonces de origen pretoriano que va a estar presente siempre, o va a estar presente siempre en el pasado, lo estuvo, cuando se trata de una medida cautelar contra la administración. O sea, el juez no va a ser oídos sordos, o no se va a hacer, no va a atender al hecho de que, por ejemplo, un impuesto deja de ingresar, una obra pública se ha de detener, etc. Siempre va a mensurar, siempre va a valorar a la hora de otorgar o de denegar una medida cautelar cuál es el interés público comprometido. Pero bueno, esta nota del interés público, casos Arizu, Giol, bueno, diversos, siempre presente cuando, Astilleros Alianza, siempre presente cuando se trata de medidas cautelares en la jurisprudencia de la Corte. Hay que sumarle a este requisito los requisitos del anterior artículo 230, ¿no? Peligro en la demora y verosimilitud en el derecho,
que exigía la configuración de que, bueno, sea menester articular una medida cautelar para proteger ese derecho que de otra manera corría el riesgo cierto de verse perdido, ¿no? Peligro en la demora, verosimilitud de derecho que implicaba de parte de quien pedía la medida cautelar dos cosas: una que demostrativa de ser el titular del derecho sobre el cual se pedía la protección cautelar, y una segunda que requería que tenga color, que tenga un muy buen derecho a la pretensión, en el sentido de que la conducta, en este caso indicada al Estado, luzca como verosímilmente contraria al ordenamiento jurídico. La verosimilitud en el derecho requería este doble estándar que era desde siempre valorado por los tribunales, ¿no? Bueno, estos requisitos se plasman en la ley 26.854, donde se desdobla la verosimilitud del derecho en verosimilitud del derecho en lo que tiene que ver con el derecho de uno, de quien pretende la tutela cautelar, y la verosimilitud del derecho en el sentido de que el acto contrario o que afecta a ese derecho se exhibe como, en primera instancia, agraviante del orden jurídico, no se presume verosímil, no se entiende como verosímil. Es importante puntualizar que la ley de cautelares exige el cumplimiento de determinados extremos que se suavizan cuando se trata de determinados grupos sociales, ¿no? El artículo 2, inciso 2, de la ley de cautelares, de la ley 26.854, prevé esta excepción al conjunto general de reglas cuando se trate de sectores socialmente vulnerables que vean comprometida su vida digna, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria o un derecho de naturaleza ambiental. En estos casos vamos a encontrar que, bueno, los requisitos, por ejemplo, atiende al carácter suspensivo de la apelación cuando se declare la inconstitucionalidad, mejor dicho, el desarreglo de una ley, cuando la medida cautelar proceda contra un acto de naturaleza legislativa o directamente de una ley. Bueno, siendo que esta apelación tenga por norte la protección de estos derechos que acabamos de mencionar, este recaudo no va a regir. El recaudo del 13, inciso 3 o apartado 3 de la ley no va a regir. Tampoco va a regir cuando la medida cautelar, vedada como regla en su eficacia al ser dictada por un juez que resulte incompetente, este requisito de que no va a tener eficacia no va a regir cuando se trate de un sector socialmente vulnerable. Y así podemos seguir, ¿no? Vamos a encontrar que el hecho de que se trate de alguna persona o grupo de personas alcanzados por las previsiones del artículo 2, inciso 2, implica un trámite menos rígido de la medida cautelar y entonces mayores posibilidades de obtener esta protección. Este estándar del artículo 2, inciso 2, en nuestro criterio, debe ser también de aplicación en supuestos
ajenos a la protección cautelar, ¿no? O sea, debe ser tenido en cuenta siempre. Por ejemplo, en materia de habilitación de la estancia, sabemos que el hecho de que se trate de un derecho de naturaleza alimentaria permite aplicar con mayor amplitud el principio pro actione, ¿no? Entonces flexibiliza el hecho de que se haya previamente agotado la vía administrativa. ¿Por qué? Porque estamos ante un derecho de naturaleza alimentaria que si no se reconoce o se lo da por perdido por un tema meramente formal, como es el hecho de no estar habilitada la instancia, puede verse agraviado un bien de la vida de alto vuelo. Lo mismo sucede en materia ambiental. El artículo 32 de la Ley General del Ambiente dice, bueno, que la acción ambiental procede sin obstáculos, o sea, sin barreras, sin óbices de naturaleza formal. Esto va en el sentido de la previsión del artículo 2, inciso 2, para las medidas cautelares, con lo cual, así como trazando una analogía, se le otorgó un carácter expansivo, por ejemplo, al instituto expropiatorio de la ley 21.499, y bueno, se dijo a partir de él que es un principio general el reconocimiento acotado al daño emergente y no al lucro cesante cuando se trate de responsabilidad por actividad lícita. Bueno, es posible con esta misma traza de razonamiento sostener que si se trata de un derecho afectatorio de la vida digna, es posible entonces flexibilizar los requisitos de naturaleza procesal y entrar en el conocimiento del fondo de la cuestión, o sea, resolver si se afecta o no la vida digna, allende los límites de naturaleza formal procesal que puedan existir. Entonces, el artículo 2, inciso 2, está llamado a tener, a mi criterio, una fuerza expansiva, dicha o no, de manera implícita o de manera expresa, pero dicha o no, la va a tener la tiene esa fuerza expansiva, ¿no? Bien, también digamos que en materia cautelar, al igual que en materia de defensa en general de los derechos de incidencia colectiva, el juez abandona ese rol limitado a dictar una providencia en relación con lo que expresamente le han pedido las partes, o sea, a ese rol que es clásico del juez como equidistante de actor y demandado, para pasar a ocupar un rol de naturaleza proactiva, inclusive disponiendo una medida cautelar que sea distinta a aquella que le pidió el ciudadano. ¿Por qué? Porque, bueno, con esta medida cautelar que el juez elige dictar, por un lado se protege el derecho y por otro lado se protege mejor el interés público, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idoneidad del objeto de la pretensión cautelar debe ser valorada por el juez, más allá de cómo las partes soliciten esta medida cautelar. Una cuestión que ha generado mucho ruido es la de darle una intervención previa al Estado como regla antes del dictado de una medida o la denegación de una medida cautelar. Estamos hablando del informe previsto en el artículo 4 de la ley de cautelares. Este informe previo no es una creación de nuestro derecho, sino que no es una creación de nuestro derecho nacional. Vamos a encontrar expresiones de esta participación previa al dictado o a la denegación de una medida cautelar en el derecho comparado, por ejemplo, en España, ni tampoco es una creación del derecho federal, porque
vamos a encontrar ciertas regulaciones provinciales, por ejemplo, la ley de Santa Fe o la ley de la provincia de Buenos Aires, que autorizan al juez que antes de decretar o denegar una medida cautelar sea escuchada la administración. Este informe previo del artículo 4 no es absoluto, permite en determinados casos, acabamos de mencionar el caso, los casos previstos en el artículo 2, inciso 2, y aunque no lo diga él, es posible, a mi juicio, sería posible eximir, escuchar al Estado con carácter previo cuando se encuentren en juego bienes de la vida de tan alto vuelo como los que acabamos de mencionar del artículo 2, inciso 2, y también se prevé la posibilidad de decretar una medida interina mientras tramita ese informe previo del artículo 4, ¿no? Esta posibilidad de dictar una medida interina cuya vigencia es objeto de crítica porque una lectura gramatical de la ley prevé que la medida cautelar interina caiga con la mera contestación, con el mero ingreso del informe del artículo 4, con lo cual ello implicaría una posibilidad, mejor dicho, una caída de la medida interina decretada sin haberse evaluado la procedencia o no de la medida cautelar. Esto, en mi criterio, debe ser leído, debe ser entendido con un carácter más amplio, ¿no? El juez debe mantener la vigencia de la medida cautelar hasta tanto pueda valorar ese informe que produce la administración y pueda decretar consecuentemente si esa medida cautelar prosigue a través de una medida cautelar per se, o cae porque no merece su sostenimiento. Bien. Otra cuestión que tiene que ver, ya casi estamos en horario, pero tiene que ver con la vigencia temporal de las medidas cautelares, ¿no? Bueno, la ley prevé una vigencia de 6 meses, ¿no? Estos 6 meses es posible prorrogarlo por 6 meses más. Esto ha sido objeto de señalamientos porque de fijar un plazo determinado no siempre es lo más recomendable, por lo menos de cara a la experiencia jurídica, porque bien puede suceder que a los 6 meses o a los 12 meses el proceso todavía no se encuentre terminado, ni mucho menos, ¿no? Esto tiene un origen en el hecho de que, sobre todo con el Corralito y luego con la causa Clarín, muchas veces se obtenía el dictado de una medida cautelar contra el Estado y con el dictado de esta medida cautelar se reposaba y no se excitaba la continuación del proceso de modo de llegar a una sentencia que resolviera la cuestión de fondo. Era suficiente la tutela cautelar y se olvidaba el proceso. Para evitar que se eternice la medida cautelar en el tiempo, lo que se prevé es que el juez a los 6 meses, con el fundamento dado por el actor, se expida sobre la necesidad de continuar o no con la protección cautelar. Reitero, esta regla de los 6 meses es objetada por ahora en el plano doctrinario. No conozco ningún caso donde se haya declarado la inconstitucionalidad de este requisito por la Corte Suprema. Bueno, este carácter proactivo del juez también se nota en la posibilidad que éste tiene de decretar en el futuro, modificar la medida cautelar que se haya dictado y decretar una que resulte más idónea. Es lo mismo, dije el principio de idoneidad siempre se propende a la defensa del derecho del particular y armonizar esta defensa del derecho del particular con el interés público que pueda haber
comprometido. Recordemos que este balancín entre el agravio y el interés público es siempre realizado por el juez contencioso administrativo. Bien. Nos queda pendiente ver en particular los requisitos de las medidas cautelares y lo vamos a ver la próxima charla. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con relación a estos dos institutos que hemos desarrollado ahora? ¿Que quieran formular? No. Siendo así, nos vemos en la próxima charla. Hasta luego. Sí, Bárbaro. perfecto. Hasta luego, doctor. Gracias, Nos doctor. vemos. Ande bien. Gracias. Muy Muy bueno. Hasta luego, nos vemos, buen fin de semana.